esta sesión. El acta de la sesión 112 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 113 queda a disposición de las señoras diputadas. El secretario dará lectura a la cuenta. Carlos, por favor, muchas gracias. Gracias, presidenta. Se han recibido varios documentos, entre ellos, en primer lugar, un oficio del secretario general de la Corporación, por el cual comunica que la Cámara de Diputados acordó remitir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, para su estudio de informe, el proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de filiación para incorporar la figura de la comaternidad, correspondiente al boletín número 14.256-07. En segundo lugar, un oficio de la jefa de la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia de la Corporación, por el cual comunica que, con fecha 14 de mayo de 2021, fue publicado en la plataforma digital Congreso Virtual, www.congresovirtual.cl, el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para asegurar el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, boletín número 14.139-34, refundido con los boletines 10.576-13 y 12.719-13, con la finalidad de que la ciudadanía pueda presentar sus opiniones, votar y formular comentarios acerca de estos proyectos de ley. En tercer lugar, un oficio de Carabineros de Chile, por el cual informa sobre el porcentaje de la dotación total de funcionarios capacitados en materias de género y derechos humanos, desagregado por región, como asimismo del porcentaje de la dotación total de funcionarios que atiende el Fondo Familia 149, desagregado por región, y la capacitación que reciben para ello, detallada en cuanto a contenido, capacitadores y duración. Por último, una carta de Silvana Koch-Merin, presidenta y fundadora de Women and Political Leaders, remitida en este caso por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, por la cual solicita a esta comisión nombrar una oradora para que grabe un video de 2 minutos a modo de declaración de la delegación nacional en el marco de la Women Political Leaders Summit 2021 sobre el tema lo que su país hará concretamente para crear una nueva normalidad donde más mujeres líderes políticas tengan un papel activo e igualitario en la toma de decisiones y en el proceso de avance y desarrollo. Esta es una solicitud que llegó a la Dirección de Asuntos Internacionales, Presidenta, y que el presidente de la corporación ha pedido que la comisión precisamente designe a alguien que pueda hacer una declaración. Esto se graba, el mismo, podemos ver la instancia para que esto sea grabado y enviado a la oportunidad correspondiente para esta cumbre. Así que si la comisión podría acordar quizás eso ahora o más tarde, es para que lo tengan en consideración. Gracias, presidente. Muchas gracias, Carlos. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Olivera, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, es sobre el punto 1, sobre el proyecto de la comaternidad. Es un proyecto que, bueno, el otro día yo solicité cuando se dio en la cuenta en sala que pasara a esta comisión, porque se iba a ir, como muchos otros proyectos, a la Comisión de Constitución, y bueno, como sabemos, en Constitución están muy saturados de proyectos, por lo tanto creo que es un tema que podemos abordar en esta comisión, y que más que nada tiene relación con la realidad que hoy día viven mujeres dentro de nuestro país, en donde hay hijos que son de relaciones de pareja o de matrimonios que hay entre mujeres, de acuerdo de unión civil, y simplemente yo lo hago pensando en los derechos que tiene ese niño o niña, o niñe. Porque, presidenta, la verdad es que nuestra legislación hoy día nosotros nos deja súper en claro que la protección de los niños tiene que estar en todo momento, en todo sentido. Vemos que hoy día, por ejemplo, cuando una pareja, un matrimonio hombre y mujer se separan, ese niño no pierde ningún derecho respecto de cuando el padre se va o la madre se va, sigue recibiendo bueno, no sucede en la realidad en todos los casos, pero finalmente bajo la legislación y bajo el derecho, ese niño tiene el derecho a recibir, por ejemplo, una pensión de alimentos. Y lo que estoy buscando yo a través de este proyecto es precisamente eso, que ese niño, poniéndome en el supuesto de que el día de mañana esa relación termina, hoy día no hay nada que diga que ese niño queda protegido en ese sentido. Y por otro lado, porque también hay otros temas que me van interesando dentro de esto mismo, dentro de esta misma línea, pero que eso ojalá lo vayamos comentando una vez que este proyecto se ponga en discusión, que escuchemos a personas que nos puedan venir a exponer también respecto a este tema. Y desde ahí es que nace también la solicitud a esta comisión, presidenta, y a usted, para que ojalá sea un proyecto que podamos ver prontamente, que no quede ahí esperando mucho tiempo. Gracias.
Muchas gracias, diputada Olivera. Le agradezco por la moción, que sin duda es relevante para las mujeres y para aquellas mujeres que deciden hacer familias entre mujeres. Nosotros tenemos acordado que vamos a terminar de tramitar este proyecto de igualdad salarial y luego vamos a pasar el de parto respetado. Y luego de eso no tenemos ningún acuerdo. Podría ser una posibilidad que terminando el proyecto de parto respetado pasáramos a este proyecto, diputada Olivera. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La diputada Olivera, perdón, Cariola, perdón, está pidiendo la palabra, presidente. Diputada Cariola. Sí, presidenta, primero quiero disculparme porque estoy con una conexión inestable y solicité autorización para poder conectarme solo con intervención de voz y sin cámara. Además, bueno, quiero evidentemente... ¿Me escuchan? Sí, diputada, la escuchamos. Sí, perdón. Quiero saludar a Manuela Tomei, que ya la vi conectada, de la OIT, también a Patricia Roa, por estar hoy día acá para la intervención sobre el proyecto de ley que estamos discutiendo. Y la pregunta que quiero hacer sobre la cuenta, presidenta, bueno, dos cosas. Lo primero, respecto del video que hay que grabar, yo propongo que sea la presidenta de la comisión quien haga esa intervención. Creo que yo le voy a proponer a usted. Yo creo que lo mejor, presidenta, es que sea la presidenta de la comisión. Lo propongo porque creo que también hay un acuerdo en torno a quien representa hoy día la Comisión de Mujeres, y me parece que sería bastante positivo que fuera así, a propósito de que ya hay un acuerdo tomado, digamos, en torno a eso. Lo segundo, respecto del punto en torno a esta plataforma virtual de participación, a mí me interesa mucho, le decía a Carlos fuera de sesión, digamos, que pudiéramos ver alguna fórmula de capacitación o que nos hagan llegar información, incluso para poder perfeccionar el mecanismo, porque me parece que es muy interesante que podamos tener estos mecanismos de vínculo ciudadano en términos de participación legislativa. Muchas gracias, diputada Cariola. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Sandón, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludarla a todas. Es bien, solo para entusiasmarla para que haga muy bien su discurso. Alguna vez con la diputada Hoffman, ya me tocó reemplazar a Marcela Sabat esa vez, fuimos al foro de Women Political Leaders. Me tocó incluso intervenir, es bien potente. Así que no hay que perder el vínculo con ellas porque realmente es muy, muy interesante. Después, presidente, usted dijo que no había nada más que ver, pero dejamos en medio camino el tema de la despenalización del aborto. Tenemos otro proyecto que votamos, no sé si se acuerda, sobre el agravante para poner como agravante en el Código Penal el tema del embarazo. O sea, tenemos varios que no hemos terminado. Entonces, me gustaría saber qué va a pasar con eso, porque teníamos una agenda sumamente programada y de repente como que se paralizó. Sí, gracias, diputada. Sobre lo primero, bueno, yo puedo grabar el video, no es que me motive demasiado, pero si ustedes estiman que tengo que hacerlo yo, puedo hacerlo. Lo segundo, sobre los proyectos de ley, tiene razón, había un proyecto que no recuerdo por qué, si me puede ayudar, diputado Sandón, a hacer un recuerdo de memoria. ¿Por qué no terminamos de votar el proyecto que agravaba la responsabilidad penal para agredir a mujeres, en el fondo delinquir en contra de mujeres embarazadas? ¿Qué nos faltó ahí? ¿Por qué no lo terminamos? Lo que pasa es que esa vez, ¿te acuerdas? Algo pasó con una sesión en la sala, fue muy rápido, tuvimos que votarlo en general los dos con el tema del aborto extracausal. Quería invitar invitados, ¿o no? Claro, y quedaron sin invitados, y entonces eran solo dos proyectos, uno avanzó, que fue el tema con los trans, y este quedó en el limbo, y también paramos esta calendarización que teníamos con el tema de la despenalización del aborto en las 14 semanas. Ya, tiene razón, se me había ese otro proyecto, no sé por qué yo me quedé con la sensación de que lo habíamos votado, pero efectivamente falta la votación en particular, solo lo votamos en general. Entonces, si le parece, el próximo lunes podemos citar
dividido el tiempo entre los dos proyectos que tenemos que tramitar para la votación en particular. Y el proyecto de despenalización vuelve al miércoles. Ya. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las parlamentarias. ¿Sobre la cuenta? ¿No? Ya, yo quisiera tomar la palabra sobre la cuenta. Para esta comisión habían sido invitados los dos ministros, la ministra de la Mujer y el ministro del Trabajo, para poder exponer sobre este proyecto en particular. Lamentablemente el ministro del Trabajo, entiendo, se ha excusado y no ha enviado en su representación un subsecretario, sino que un asesor de gobierno. La verdad es que el interés de esta comisión era escuchar la opinión política del ministro o en subsidio del subsecretario. Entiendo que está la subsecretaria de la Mujer, le agradezco por habernos acompañado, así que muy, muy bienvenida, esperamos su presentación, pero creo que Francisco del Río, por más buen asesor que sea, no tiene la capacidad de entregar la opinión política que nosotros venimos a esperar. Es por eso que yo quisiera pedir, no necesito la unanimidad, en realidad yo no doy la unanimidad para que no haya una autoridad de gobierno en esta comisión para representar al Ejecutivo. Diputado Sandón. Presidenta, entendiendo que usted tiene todas las facultades, yo creo que si hay alguien que sabe sobre el tema y nosotros queremos legislar bien, es Francisco del Río sobre esta materia. Claramente faltó el subsecretario, pero de verdad que hagamos las cosas bien. O sea, yo entiendo su posición, pero la parte técnica es súper importante. Francisco del Río es una persona que tiene un tremendo expertise. Y acuérdense que la vez pasada vinieron 2 personas que nos dijeron que teníamos que hacer cambios, y es por eso que hemos visto una sustitutiva, para que realmente sea un proyecto que resulte y que sea aplicable y que sea fácil y que realmente cumpla con los objetivos. Yo no, de verdad le pido que por favor no eliminemos a personas tan importantes y tan técnicas como Francisco del Río en esta materia. 2 cosas, diputado Sandón. Primero, que pasa que cuando nos acostumbramos a no recibir a las autoridades y recibir a asesores, pasa que esta comisión pasa a ser una comisión secundaria. Y es una comisión donde no vienen los ministros, no vienen los subsecretarios, salvo la subsecretaria de la Mujer, que nos acompaña bastante, pero generalmente cuando trabajamos proyectos de ley que tienen que ver con otros ministerios, nunca es prioridad para el Ejecutivo venir a esta comisión, y lo sabemos porque llevamos años solicitando lo mismo. Entonces yo no quisiera que se hiciera costumbre. Eso es lo primero. Y segundo, yo entendería que viene el asesor de gobierno a ayudarnos con la discusión en particular del proyecto en aspectos más técnicos, siempre que hubiese primero venido una persona de gobierno, el ministro o el subsecretario, a dar su opinión política. Luego de eso no hay problema, pero que venga en vez del ministro, cuando se ha citado al ministro, que venga un asesor a dar la opinión del gobierno, a mí me parece que no corresponde. Y no le voy a dar la palabra a Francisco del Río porque no doy unanimidad para que usted esté presente acá. Entonces, si el ministro no ha querido venir, no ha mandado excusa, no ha mandado un subsecretario, entonces no está presente el Ministerio de Trabajo en esta comisión. Y que así quede. Ofrezco la palabra. La diputada Cariola, presidenta, solicitó la palabra. Diputada Cariola. Presidenta, sin ánimo de querer como aumentar el tiempo de discusión respecto a esto, pero yo, sin tener nada en contra de Francisco del Río, que creo que efectivamente tiene las competencias técnicas y que puede hacer un aporte a la discusión, Francisco, no comparto entiendo plenamente lo que aquí se ha dicho respecto en relación a lo que usted está planteando en torno al Ejecutivo. O sea, hace algunas semanas vino el subsecretario, dijo que no sabía que tenía que referirse a este tema. De hecho, le hicimos la observación en torno a que efectivamente era necesario tener una mirada desde el gobierno. Yo valoro que esté el Ministerio de la Mujer presente, me interesa mucho que las podamos escuchar, pero claro, este es un proyecto que también modifica el Código del Trabajo, y tener una opinión política del Ministerio del Trabajo es fundamental. No digo que Francisco del Río no la tenga, pero yo entiendo que él viene en su calidad de asesor, él no tiene una responsabilidad política de confianza directa del presidente de la República. Entonces
Entonces yo comparto, Presidenta, la decisión que usted ha tomado, es lamentable, pero creo que no se nos puede responsabilizar a nosotras por no querer que sea un asesor el que represente el gobierno, sino que es necesario responsabilizar al gobierno por no hacerse parte de estos debates tan relevantes y por no venir a la Comisión de Mujeres de manera permanente. O sea, a mí me queda la impresión de que casi como si aquí hubiese un desprecio al trabajo que hacemos nosotras en esta comisión, que es tan relevante, pero que siempre es secundaria cuando se trata de priorizar a qué comisión se va o no. Entonces, yo, Presidenta, respaldo su decisión en torno al punto y lo lamento mucho también, porque me hubiese gustado saber cuál es la opinión política del gobierno desde el Ministerio del Trabajo. Muchas gracias, diputada Cariola. Ofrezco la palabra. Diputada Llomas. Sí, Presidenta, a lo mejor en la misma sintonía, pero en el sentido de que hasta ahora no hemos tenido un posicionamiento, porque la primera votación es en general, y yo creo que ahí los aportes de Francisco, la discusión en particular, van a ser obviamente bienvenidos, pero hay una primera parte, ¿cierto?, que es la posición respecto al proyecto como idea, entonces, ¿cierto?, la votación en general. Y en ese sentido no tenemos una posición política, Presidenta, y eso es lo que hace falta hasta ahora. Entonces yo coincido con que, y no podemos, ¿cierto?, esperar eternamente al gobierno a que pueda presentar su postura, ¿cierto?, porque ya fue invitado para eso, ahora ya se han hecho más de una sesión, ¿cierto?, al respecto. Entonces tiempo ha habido para poder tener una postura respecto al proyecto. Entonces a mí también me preocupa bastante que el gobierno no tenga una posición respecto al proyecto, porque hasta ahora no hemos visto esa posición, Presidenta. Entonces, en ese marco yo también adhiero a su postura, Presidenta, desde, bueno, mi calidad que soy mocionante del proyecto con la diputada Cariola y usted también, Presidenta. Muchas gracias. Entonces, le pedimos, Carlos, que por favor pueda... Eso. Gracias. Voy a iniciar la orden. Perdón, ofrezco la palabra en puntos varios. No habiendo puntos varios, voy a dar inicio entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto... disculpe. Disculpe, que estaba la subsecretaria solamente levantando la mano, no sé si lo verá después o ahora. Subsecretaria, ¿quería tomar la palabra en puntos varios? ¿Sí? Tiene la palabra, subsecretaria. Presidenta, por su intermedio, saludo a todas las diputadas que nos acompañan. Solo si sirve de algo la decisión de Francisco del Río, yo me coordiné previamente con el Ministerio de Trabajo. Idealmente hubiera sido que estuvieran los dos ministerios, no se pudo por tema de agenda, pero yo vengo sí con una postura y a representar al Ejecutivo. Francisco del Río no estaba en calidad de representar al Ejecutivo y dar una posición política, pero sí en su calidad de asesor técnico que... la verdad es que le bastante ayuda, que escuche la discusión y que si fuera necesario poder dar un punto de vista técnico, pero solo aclarar que él no viene a representar la posición política del gobierno, sino que yo como subsecretaria de la Mujer hoy día asumo ese rol. Sí, muchas gracias, subsecretaria. Solo que en la minuta, en la orden que tengo, en la orden del día, dice el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Patricio Manero, en su representación participa el asesor legislativo Francisco del Río. Entonces dice que efectivamente viene en representación del Ministerio cuando se ha citado al Ministerio en esta oportunidad de exponer, no solamente a escuchar del debate o a exponer sobre la posición política. Entonces eso es lo que a mí me parece, y he sido secundada por las autoras de este proyecto, que resulta inapropiado. Entonces le pedimos a las autoridades que cuando sean citadas a exponer sobre un proyecto de ley, idealmente puedan, así como lo hizo el Ministerio de la Mujer, venir representados de manera política a dar su opinión política, y después de eso, por supuesto que puede venir el asesor a asesorarnos de manera técnica. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Solo dejar constancia que también está refundido, hay un proyecto que es mío y a mí me hubiera encantado haber escuchado a Francisco del Río. Gracias, diputado Sandón. Sí, también usted es emocionante. Voy a dar inicio a la orden del día entonces. Entonces, como decía, esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley que fusiona distintas mociones, pero todas tienen por objeto establecer la igualdad salarial.
Para este efecto ha sido invitada la ministra de la Mujer, pero participa en su representación la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, la señora María José Abud, a quien saludo nuevamente y agradezco nuevamente por acompañarnos. Y también está invitado el director de la Organización Internacional del Trabajo, CONOSUR, señor Fabio. Sin embargo, entiendo que va a exponer Manuela Tomei y Patricia Roa, ¿cierto? ¿Ambas van a exponer por separado o juntas? Patricia tiene la palabra. Presidenta, si me permite, va a exponer la especialista de OIT de nuestra sede, Manuela Tomei, y yo estoy a disposición si requiere alguna consideración o pregunta. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a partir entonces con la OIT. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Manuela Tomei, la experta que va a exponer el día de hoy. Manuela, muchas gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Muchas gracias, buenas noches desde Ginebra. Son las 9 de la noche aquí y muchas gracias por la invitación. En mi intervención me centraré en las buenas prácticas relacionadas con la aplicación efectiva del principio de remuneración igual por trabajo igual valor. Pero antes de proceder, permítanme felicitar a las diputadas por su esfuerzo de asegurar que la legislación nacional refleje y mencione de manera explícita dicho principio. Este es un paso esencial para lograr la igualdad de género en materia de remuneración. No cabe duda que la aplicación del principio de remuneración igual por trabajo igual valor sigue siendo un reto en muchísimos países. Pero a pesar de la complejidad de la tarea, no se trata de misión imposible. Y los casos que compartiré con ustedes proporcionan algunas pistas y luces sobre cómo proceder. En mi intervención de unos 15 minutos trataré 3 puntos. El primero es definición de trabajo de igual valor en legislaciones de países seleccionados. El segundo es cómo comparar y evaluar puestos de trabajo. Y el tercero y último es cómo promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres en la práctica. Ahora bien, en lo que hace a la definición de trabajo de igual valor, en las jurisdicciones en las que se menciona explícitamente este concepto, las leyes buscan clarificarlo para que los empleadores y las autoridades fiscalizadoras, así como los tribunales, puedan detectar con mayor facilidad las discriminaciones salariales. Por ejemplo, en España, el Real Decreto sobre Igualdad Retributiva entre Mujeres y Hombres, que entró en vigor el 14 de abril de este año, establece que un trabajo es de igual valor cuando la naturaleza de las funciones o tareas encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación que son exigidas para su ejercicio, los factores relacionados estrictamente con su desempeño y las condiciones laborales en que dichas actividades se llevan a cabo sean equivalentes. En Portugal, trabajo de igual valor es definido como aquel que corresponde a un conjunto de funciones que se consideran equivalentes en función de las calificaciones o experiencias exigidas, las responsabilidades atribuidas, el esfuerzo físico y psíquico y las condiciones en que el trabajo es efectuado. En Francia se considera de valor equivalente los trabajos que exigen a los asalariados un conjunto comparable de conocimientos profesionales, de capacidades derivadas de la experiencia adquirida, de responsabilidades y de carga física o psicológica. De estos ejemplos se desprende que los elementos que suelen tomarse en cuenta para determinar si un trabajo es de igual valor incluyen fundamentalmente 4 elementos: la educación y la formación, las responsabilidades asociadas al puesto, los esfuerzos asociados al mismo y las condiciones de trabajo en que se desarrollan las actividades asociadas al puesto. Entonces, esto me lleva al segundo punto, que es cómo comparar y evaluar los puestos de trabajo. En primer lugar,
cabe precisar que la evaluación de un puesto de trabajo se centra en el valor del mismo y no en las características o el rendimiento de las personas que lo desempeñen. Por ejemplo, yo tengo en mi departamento a una asistenta administrativa que tiene un PhD en física. Ahora, para el desempeño de sus responsabilidades y su tarea, no se exige un doctorado en física. Por consiguiente, a lo que voy es que el puesto, la evaluación de un puesto de trabajo debe centrarse sobre el tipo de conocimientos que están asociados a ese puesto para que la persona que lo ocupe pueda desempeñar las tareas asociadas de manera satisfactoria. Entonces, es muy importante tener presente esta distinción. En segundo lugar, es importante que la legislación haga hincapié en la necesidad que la evaluación de los puestos de trabajo sea objetiva y prohíba de forma explícita métodos y procedimientos de evaluación que puedan ser discriminatorios, que tengan sesgos de género. Esta es, por ejemplo, una disposición que está recogida en la legislación correspondiente en Islandia. Diversos países cuyas leyes proponen la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, instituciones públicas especializadas han elaborado guías para justamente facilitar la evaluación de los puestos de trabajo con miras a facilitar el cumplimiento de este principio. En otros países, ese es el caso de Suiza, se han desarrollado herramientas como algoritmos o softwares de autoevaluación para las empresas que permite determinar o medir más bien de forma voluntaria la brecha salarial, identificar cuáles son los factores que explican esta brecha salarial y detectar la parte de la brecha que se debe a discriminación salarial. Más recientemente, Suiza ha elaborado otra herramienta, otro software, siempre para uso de forma voluntaria, que es aún más sencillo y que se aplica a todas las empresas que tengan 49 o menos empleados. Igualmente importante es que la ley proteja a los trabajadores ante posibles represalias como despidos u otras sanciones cuando presenten quejas o actúen como testigo. Y este último aspecto ha sido recogido recientemente también en la primera ley sobre la promoción de la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por trabajo igual o de igual valor, que entró en vigor en Portugal en febrero del 2019. La ley debe también precisar las vías de recurso a las que los trabajadores que consideran haber sido objeto de discriminación salarial deben tener acceso. Sin embargo, si la carga de la prueba recae en el demandante, es mucho más difícil que la persona que alega haber sufrido discriminación salarial recurra a un procedimiento legal. A menudo, el demandante no tiene acceso a toda la información necesaria para poder determinar si o no hay discriminación salarial. Y esto explica también el número relativamente bajo de quejas por discriminación salarial. Por ello, con variaciones según los países, evidentemente, pero por ello, algunos países han revisado sus legislaciones con miras a trasladar la carga de la prueba al empleador, ya sea de forma total o parcial. ¿Y en qué consiste este tipo de leyes que se denominan proactivas? Porque exigen que las empresas, que las organizaciones examinen periódicamente sus prácticas de remuneración y que tomen medidas para identificar y eliminar la parte de la brecha salarial que se debe a discriminación de género.
El objetivo final y primero de este tipo de leyes proactivas es de prevenir y corregir las diferencias salariales discriminatorias y no esperar a que una trabajadora o un trabajador presente un reclamo para tomar cartas en el asunto. Varios países, hay como 16 países en el mundo, han introducido en los últimos años legislaciones para aumentar la transparencia salarial. Como decía anteriormente, una de las grandes dificultades para la persona que reclama haber sufrido discriminación en materia de remuneración es contar con todos los elementos, todos los detalles, todas las informaciones necesarias para poderlo establecer. Entonces, la transparencia salarial responde al objeto de poner a disposición información sobre la entidad, el tamaño de la brecha salarial por sus diferentes componentes, en términos agregados, por diferentes ocupaciones, en algunos casos por ocupaciones también consideradas de igual valor, para efectivamente ver si la brecha es importante y al mismo tiempo identificar, visibilizar si hay o no un problema. Las leyes de transparencia salarial no se limitan únicamente a exigir a las empresas de diferentes tamaños, privadas y públicas, dependiendo de los ordenamientos jurídicos, de visibilizar la brecha, sino también de llevar a cabo auditorías salariales que tienen como objeto de determinar cuáles son las causas. Es que se debe al tipo de educación. Hay un nivel de educación superior o inferior. Y al desglosar cuáles son los factores subyacentes la discriminación salarial, determinar si efectivamente una parte de dicha brecha queda inexplicada y por consiguiente se deben hacer los ajustes necesarios para corregir y eliminar la brecha discriminatoria. Y esto es la manera en la cual los ajustes salariales pueden realizarse. Son de diferente naturaleza. En algunos casos esto puede ocurrir en el contexto de la negociación colectiva o de planes de reajuste gradual en un plazo de tiempo establecido con fondos asignados específicamente para tal fin. En los últimos años, las leyes tienden a apoyarse en una combinación de las medidas que les acabo de mencionar. Por ejemplo, y creo importante mencionar el caso de Suiza, porque lo que Suiza hace es, en todo lo que tiene que ver con las licitaciones públicas, puesto que las licitaciones públicas corresponden más o menos alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, es que las empresas adjudicatarias de contratos públicos deben demostrar que tanto ellas como sus subcontratistas cumplen con la igualdad salarial. Y para ello tienen que realizar una auditoría salarial y presentar los resultados a la Comisión Federal correspondiente. Si existe una brecha salarial en el total de las remuneraciones entre hombres y mujeres que supera el 5%, se toma esta diferencia salarial del 5% como un proxy para la discriminación salarial. Y por consiguiente, se le pide a la empresa que después de haber hecho la auditoría salarial, identifique qué parte de la brecha se debe a discriminación y la corrija. En caso de que eso no ocurra, el gobierno puede ya sea denunciar el contrato público o permitir a la empresa que se adjudicó el contrato de implementarlo
pero impedir que en el futuro la empresa pueda participar en futuras licitaciones. En países como Islandia, una ley fue introducida en el 2018 con el objetivo de acabar con la discriminación salarial de género en el año 2022. Como ven, un objetivo sumamente ambicioso. Y en función de esa ley, todos los empleadores con 25 empleados o más necesitan obtener una certificación de igualdad salarial por parte de auditores acreditados. Las empresas pueden utilizar el método de evaluación de los puestos de trabajo que consideren más adecuados. Y tienen también la obligación de diseñar una política de igualdad salarial para la empresa, así como de llevar a cabo un análisis para determinar si existe o no existe una discriminación salarial entre mujeres y hombres. La información correspondiente es puesta a disposición del público. La ley permite un cierto grado de flexibilidad dependiendo de la talla de las empresas en lo que hace a la aplicación de la ley. Pero en caso de incumplimiento, todas tienen que pagar una multa. En España, el decreto sobre igualdad remunerativa entre hombres y mujeres, que acaba justamente de entrar en vigor, prevé el establecimiento de un registro salarial. El registro salarial debe contener informaciones sobre la media aritmética y mediana de lo percibido en concepto de salario de base de cada uno de los complementos salariales y todo desglosados por sexo para cada grupo profesional, nivel o puesto de trabajo. Y en el caso de las empresas con más de 50 personas trabajadoras, de empleados, el registro salarial debe también contener información sobre la misma información, pero sobre los trabajos considerados de igual valor. Y tienen además que proporcionar la justificación de las razones que motiven que la diferencia entre la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales de las empresas sea superior al 25% de un sexo respecto del otro. Y en caso de que efectivamente ese sea el caso, se prevé una auditoría salarial siempre para empresas con más de 50 empleados, cuyo objetivo es comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con la aplicación del principio de igualdad. Entonces, en el curso de la discusión puedo proporcionar más ejemplos, pero concluyendo, lo que creo que es importante subrayar es que definitivamente la aplicación del principio de remuneración igual por trabajo de igual valor es una tarea compleja, pero es posible y además es deseable. Porque tiene toda una serie de beneficios, no solamente para las mujeres cuyo trabajo es subvalorado, pero para, digamos, también a nivel de empresa, de gestión de los recursos humanos en términos de productividad y para, digamos, la sociedad en su conjunto. Pero para que esto se produzca es muy importante tener marcos normativos adecuados y al mismo tiempo hacer una inversión importante en lo que hace a el desarrollo de herramientas, de conocimientos adecuados, específicos, tanto para las empresas como para los trabajadores, sus representantes, y para las autoridades de fiscalización, inclusive los inspectores laborales y los propios tribunales. Y en todos los casos, el diálogo y la cooperación a nivel de
empresa entre los trabajadores, el management y sus representantes es sumamente importante, porque efectivamente se trata de un objetivo que puede lograrse únicamente en la medida en que haya un compromiso por parte de todos aquellos que están involucrados. Yo agradezco por su atención y voy a concluir aquí mi intervención, y estoy a la orden para responder a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela, por tu exposición. Quiero ofrecer la palabra a las señoras parlamentarias por si tuviesen dudas. Diputado Sandón tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Manuela, por la exposición. Quiero hacerte dos preguntas que me pareció súper interesante, bueno, todo en general. Este tema de la certificación, ¿ah? ¿Quién da esa certificación? ¿Es algo que viene desde alguna empresa, desde el gobierno? De hecho, hay varias certificaciones que muchas empresas dicen estamos certificados en esto, estamos certificados en lo otro. Me parece que es como un incentivo, ¿no? Que de alguna forma se puede agregar a la marca de la empresa. Tenemos esta certificación de igual trabajo, igual valor, ¿no es cierto? Pero me gustaría saber cómo se realiza, quién lo hace y cuál es la experiencia que tú tienes por ese lado. Y segundo, tú hiciste mucho énfasis en el tema de la fiscalización, claramente, y diste ejemplo de muchos países, que es muy importante la fiscalización, pero también de estas leyes, ¿no es cierto?, que exigen a las empresas esta como anualmente o temporalmente esta autoevaluación. También la transparencia, que de hecho está incluido en nuestro proyecto. Pero mi pregunta un poco más puntual. En estas leyes tocan, se meten en el modelo de negocio mismo, en el cómo lo deben hacer, cuándo lo deben hacer, con quién lo deben hacer, o es una exigencia, digamos, de autoevaluación que tiene que responder frente a un organismo mayor, en el caso nuestro sería la Inspección del Trabajo. Pero mi pregunta es si pasan esa barrera entre esa libertad de hacer negocio y meterse en el modelo mismo, el negocio mismo, porque nosotros el proyecto mismo es simple, pero dice cómo, cuándo y quiénes deben hacer desde adentro, desde la empresa. No sé si lo que tú tratas de explicar es como una autoevaluación y después hay una transparencia y demostrar a las autoridades que se está cumpliendo. Me gustaría saber si se llega al modelo mismo de negocio. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Osandón. Ofrezco la palabra a alguna otra parlamentaria para acumular preguntas. La diputada Cariola había pedido la palabra, presidenta. Sí, la diputada Cariola, ¿quiere preguntar ahora? Sí, presidenta. Presidenta, mire, acá hay bueno, primero agradecer a Manuela porque sé que es muy tarde en Ginebra y aún así está participando de la comisión, agradecerle esa disposición y al mismo tiempo hacer una pregunta que es bien concreta. Una de las cosas que más se nos pregunta a propósito de este proyecto de ley y que evidentemente ha sido parte de la reflexión de esta comisión tiene que ver con el mecanismo para determinar el valor del trabajo. Creo que ahí es donde está finalmente el punto central, porque claro, hoy día el principio de igualdad de remuneraciones está consagrado en nuestro código laboral. Se establece como tal el principio de igualdad de remuneraciones entre trabajos similares o iguales. Sin embargo, no se hace referencia al valor del trabajo. Yo creo que ahí hay un elemento que es fundamental de la contribución que hace la OIT en el convenio número 100, del cual finalmente nosotros como país también hemos decidido hacernos parte sin una implementación real de aquello. De hecho, yo he destacado varias veces que CEDAW en una de sus últimas revisiones hizo una observación a Chile, particularmente vinculado a que no hemos sido capaces de implementar legalmente este convenio, que es el convenio número 100 de la OIT. Entonces, la pregunta concreta y un poco hacia lo que se ha dirigido fundamentalmente también la atención de la prensa y también, por supuesto, acá en la discusión parlamentaria, tiene que ver con este mecanismo. Yo sé de un esfuerzo que se hizo
no sé si hace 3 o 4 años atrás, entiendo en el gobierno anterior de la presidenta, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde la ANEF con el gobierno y la OIT desarrollaron como una suerte de puesta en marcha, como de proyecto piloto en el Instituto de Seguridad Laboral, precisamente para identificar cuáles eran las diferencias salariales y establecer un mecanismo para eliminarlas. Que evidentemente al verlo en un servicio público muy acotado es algo más particular, pero en el fondo a nosotros nos interesa llegar a establecer la herramienta, el mecanismo. Yo he sabido y he tenido la oportunidad de conversar más de una oportunidad con Patricia Roa, que también está aquí presente, sobre el trabajo que ha desarrollado, y quizás ella lo podría comentar más en detalle, OIT con ONU Mujeres en la elaboración de este mecanismo, que puede estar dado efectivamente por algoritmos, que puede estar dado por criterios. Nosotros en el proyecto establecemos una serie de criterios que determinan finalmente el mecanismo de valorización del trabajo, pero en ese sentido no tenemos todavía la claridad, porque no lo hemos puesto en práctica, de cuál es el mejor mecanismo para que esto sea lo más preciso posible. Porque claro, lo que no nos gustaría que pasara es que finalmente por establecer tanto criterio, finalmente el mecanismo nos falle y terminemos reproduciendo las mismas brechas de desigualdad que nos han puesto como país en uno de los países con mayor brecha en América Latina y en el mundo, y eso obviamente no es algo de lo que nos sentimos orgullosas ni orgullosos, y evidentemente lo queremos reparar a la brevedad, pero no solo con una forma declarativa, sino que es lo que ha habido hasta ahora, sino que con una forma efectiva y concreta. Entonces, un poco la pregunta es para Manuela y también, por supuesto, para Patricia, que está presente, que creo que nos puede contribuir a quizás desarrollar más este trabajo que se ha hecho a nivel de Chile. Y última pregunta, si ustedes identifican algunas situaciones más particulares de por qué en Chile la aplicación del principio ha sido tan fracasada, por decirlo de alguna manera sencilla y suave, creo yo. Muchas gracias, diputada Cariola. Diputada Llomas tiene la palabra. Gracias, presidenta. También agradecer la presentación. Y en realidad tengo, una de las consultas que está realizando la diputada Cariola, y otra consulta tiene que ver y que está como relacionado, porque nosotras, por ejemplo, dentro del primer contenido del proyecto que refundimos, hacíamos alusión a un concepto más amplio, ¿cierto?, que tiene que ver con la discriminación arbitraria cuando estamos haciendo la inversión de la carga de la prueba, ¿cierto? Cuando proponemos eso, hablamos de discriminación arbitraria, pero la semana anterior, en una de las exposiciones también de Daniela Marci y también de José Luis Ugarte, señalaron un tema que a mí me parece que también me abrió como alerta respecto al proyecto, y que tiene que ver con estos conceptos que pueden ser más a interpretación, ¿cierto? Que puede terminar siendo a interpretación de un juez, del tribunal, ¿cierto?, de si es arbitrario o no es arbitrario, y que más bien en la práctica, en ese terreno, sería mejor utilizar conceptos como más concretos, ¿cierto?, que no den lugar a tantas interpretaciones distintas, sino que permitiera, en este caso, por ejemplo, con la sola discriminación como concepto, el hacer operativizable, ¿cierto?, la interpretación de que existe una desigualdad salarial y que, por lo tanto, debe operar el procedimiento. No sé si se entiende. Entonces, mi preocupación respecto al proyecto, y eso es lo que también estuvimos conversando con las mocionantes, es cómo dejar un contenido que permita dar garantía y seguridad, y que en los juicios, en el fondo, no termine pasando todo lo contrario a lo que buscamos, ¿cierto? Que en el fondo es poder dar garantías de que esta ley esta vez sí que va a ser aplicable, y no como nos sucedió con la ley que ya tenemos, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la inquietud que también quiero traspasar. No sé cómo ustedes evalúan también la acción en esta materia de la dirección del trabajo, ¿cierto? Los organismos que ya tenemos actualmente,
y también el Poder Judicial. Entonces, en eso, al menos en los procedimientos de tutela judicial, hay más apertura, ¿cierto? Hay más posibilidad de que los trabajadores no tengan tanta obstaculización a la hora de garantizar derechos, pero me interesa saber sus opiniones al respecto. Y señalé todos los temas, Presidenta. Eso. Gracias. Muchas gracias, diputada Llomas. Ofrezco la palabra para más preguntas. Le doy la palabra entonces a Manuela Tomei de la OIT y luego a Patricia Roa por si quisiera complementar con algo. Bueno, muchas gracias por estas preguntas. En lo que hace a la certificación, yo hice referencia a la certificación en el contexto de la ley que fue adoptada en 2019 en Islanda. Lo que Islanda estableció fue de que todas las empresas con 25 empleados y más debían de obtener una certificación de cumplimiento con la ley sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres, certificación que es dada por parte de entidades certificadoras que hayan sido reconocidas por el Estado. Entonces, se trata de entidades que no existían antes. Efectivamente, la ley ha dado origen a la creación de un mercado de entidades certificadoras, las cuales, sin embargo, obtienen la posibilidad de emitir la certificación sujeto a la reconocimiento, autorización y evaluación por parte del gobierno. Entonces, no es la entidad que se autosomete a una auditoría salarial que certifica que ella está cumpliendo con la igualdad, con la ley sobre igualdad. Es una entidad tercera que tiene que cumplir con una serie de requisitos y que está sujeta al reconocimiento y autorización a proceder por parte del Estado. En relación con, digamos, los métodos o cuál es la mejor manera para asegurar de que efectivamente el principio de remuneración igual por trabajo de igual valor se cumpla en la práctica y no se quede en el papel. Diferentes países han optado por modelos y opciones diferentes, pero lo que los acomuna es el hecho de efectivamente trasladar la carga de la prueba al empleador. Esto es lo que los acomuna. Y doy el ejemplo de la provincia de Quebec. En la provincia de Quebec, en el caso de empresas que tengan a 100 o más empleados, existe la obligación a cargo de dichas empresas de crear una comisión de igualdad salarial que tiene la responsabilidad de llevar a cabo el análisis de los diferentes grupos ocupacionales que están insertos en la jerarquía ocupacional, identificar cuáles son las respectivas responsabilidades, condiciones de trabajo, esfuerzos, conocimientos asociados a cada grupo ocupacional, calcular cuál es la brecha de género, identificando en particular aquellos puestos que puedan ser considerados de igual valor, y ahí interviene el principio de aquellos puestos que sean ocupados por más del 60% por mano de obra femenina y por mano de obra masculina. Entonces, o sea, ellos determinan cuáles son los puestos de trabajo que tienen mayoritariamente femeninos y masculinos y los comparan para determinar si efectivamente son de igual valor.
pero para poder determinar si son de igual valor, tienen que decomponer los componentes, los elementos de estos puestos en función de 4 criterios, asignan sobre la base de una grilla de valores a cada uno de estos componentes, y siempre y cuando la suma de los puntos atribuidos a cada componente, la suma resulte la misma, entonces estos 2 puestos de trabajo que tienen contenidos diferentes resultan ser de igual valor. Una vez que los puestos que hayan sido determinados de igual valor hayan sido identificados, hay que corregir la brecha que es considerada discriminatoria haciendo los ajustes salariales del caso, y la ley en Quebec también establece cuál es el plazo de tiempo requerido para que estos ajustes se den. Entonces, en ese caso específico se prevé la creación de esta Comisión de Igualdad Salarial. En el caso de España, al que yo hacía referencia con antelación, lo que ellos hacen es establecer un registro salarial. O sea, todas las empresas de una determinada talla tienen que recoger los valores relacionados con la media aritmética y la mediana de la brecha de salario por todas las ocupaciones, por todos los cargos, para el conjunto de la empresa, y cuando encuentren que la brecha salarial excede de un 25%, estas empresas tienen la obligación de llevar a cabo una auditoría salarial. Y la auditoría salarial tiene por objeto de revisar las prácticas remunerativas, las políticas remunerativas, la composición de los salarios. Es decir, y ahí justamente me imagino, la diputada Yeomans hacía referencia a la discriminación arbitraria. Bueno, la discriminación es siempre arbitraria, por definición justamente, pero se puede hacer una diferencia entre discriminación directa y discriminación indirecta, que es menos fácil de detectar porque justamente no hace distinciones sobre la base del género. Pero lo que sucede en algunos casos, es que, por ejemplo, a las mujeres en sus remuneraciones no se les paga la asignación familiar en caso de que sean las que tienen dependientes a su cargo, porque la ley establece que solamente los hombres pueden ser jefes de hogares. Por consiguiente, una ley que dice las asignaciones familiares se atribuyen a quien es el jefe del hogar, automáticamente, independientemente de que las mujeres sean jefas de hogar en los hechos, las elimina. Otra cuestión tiene que ver, por ejemplo, con bonus de productividad que estén asociados con mayor frecuencia a responsabilidades que están generalmente asociados a ocupaciones masculinas. Por ejemplo, atribuir mayor peso, mayor valor monetario a aquellos puestos que tienen a su cargo la responsabilidad de equipo versus el valor monetario atribuido a las responsabilidades asociadas al cuidado de las personas. Entonces, aquí estamos hablando de responsabilidad por diferentes cosas, pero puede haber un sesgo de género que no es evidente, porque no lo dicen que la diferencia se debe al género. Pero hay un sesgo hacia determinadas responsabilidades que están asociadas a puestos de trabajo femeninos. Entonces, en la medida en que se le pide a una empresa que tenga un registro, que lleve a cabo una auditoría salarial,
la cual trata de identificar cuáles son las causas, los factores que explican la diferencia salarial, y entre estas causas puede haber discriminación indirecta. Entonces, en ese caso hay que corregir, hay otra acción que hay que tomar, que es la corrección de la discriminación salarial para asegurar de que efectivamente haya igualdad de remuneración. En términos del, bueno, el valor del trabajo, los métodos de evaluación de los puestos de trabajo justamente trata de calcular el valor de un puesto de trabajo y de compararlo con el valor de otro puesto de trabajo. Y esto supone una forma, un método de comparar manzanas con naranjas. Y la comparación entre manzanas y naranjas se da generalmente a través de métodos de evaluación analítico que consisten en la decomposición de los puestos de trabajo, todos los puestos de trabajo, en 4 factores que son los mismos para todo, aunque evidentemente el valor que se asigne a cada componente por cada puesto de trabajo pueda ser diferente. Pero lo que importa es que el valor total, el valor final, el puntaje final que se da a los puestos que han sido objeto de comparación a través de este método analítico que no es subjetivo, sino es objetivo, si son iguales, entonces los puestos son considerados de igual valor. ¿Por qué en Chile hasta la fecha no ha habido mayores avances? Bueno, esta no es de ninguna consolación, pero Chile no está solo. Hay el principio de remuneración por trabajo de igual valor, es un reto con el que todavía están lidiando varios países. Pero efectivamente, como decía al principio, un paso absolutamente fundamental para moverse en la dirección adecuada es justamente de incorporar en la legislación el principio de trabajo de igual valor y todos los métodos, las herramientas que permiten que pueda haber una evaluación objetiva del valor de los puestos de trabajo con miras a asegurar la igualdad de remuneración. Y en cuanto a la experiencia en Chile, bueno, creo que Patricia está mejor ubicada para poder contestar a esta pregunta. Muchas gracias, Manuela. Si me permite, Presidenta. Sí, Patricia. Bueno, por su intermedio a la consulta de la diputada Cariola, vamos a hacer llegar el informe porque efectivamente, como ella recuerda, en 2018, fruto del diálogo social, esto es el acuerdo entre el gobierno y la mesa del sector público, se acordó la realización de un piloto de disminución de la brecha salarial en base al diálogo social en el Instituto de Seguridad Laboral. Este piloto responde a su iniciativa de diálogo social porque se constituyó sobre la base de una paritaria. Esto es, los directivos del servicio más los dirigentes representantes de las asociaciones de funcionarios que juntos acordaron una metodología y trabajaron durante un año. Este es un esfuerzo importante. Y a su pregunta, diputada Llomas, por su intermedio, Presidenta, por ejemplo, en esta metodología que se acordó, se identificaron 4 componentes para tipificar el puesto de trabajo. Esto que decía Manuela, ¿cómo comparamos manzanas con naranjas? Bueno, tenemos que tipificar el puesto de trabajo. Y en este caso existen varias metodologías, pero esta es una bastante simple que aborda los desafíos que Manuela mencionó. Se clasificaron los puestos de trabajo con 4 dimensiones. Primero, identificando sus competencias. Y cuando hablamos de competencias, hablamos de educación y experiencia, competencias interpersonales, capacidades de razonamiento y análisis. Luego también se consideraron los esfuerzos, obviamente esfuerzo físico, esfuerzo mental, las responsabilidades, que es un asunto fundamental, responsabilidades por la coordinación y la planificación, responsabilidades por otras personas, responsabilidades por la información y las finanzas,
responsabilidad por recursos materiales y programáticos, y finalmente condiciones de trabajo, las condiciones psicosociales, esto que hemos hablado de los riesgos psicosociales en los distintos puestos de trabajo, condiciones físicas y riesgo de lesión o enfermedad ocupacional. Entonces, tomaron todos los puestos de trabajo al interior del ISL y fueron configurando en orden a estos 4 componentes esta descripción para avanzar a identificar esta brecha. Refuerzo por último que es muy importante este esfuerzo y este trabajo en esta paritaria. No se trata solo de una actividad liderada como corresponde por el empleador y sus directivos, sino que es muy fundamental también la participación de los trabajadores y sus organizaciones para concordar esta metodología, porque luego no se le escapará aquí a las diputadas que la brecha hay que abordarla, ¿no? Y por lo tanto, identificada la brecha, no es para contemplarla, sino que es para acordar un mecanismo de acción. Y a uno de los puntos que ha preocupado a esta comisión, resolverlo al interior de la empresa y no en la etapa administrativa o judicial. Entonces creo que esta experiencia puede ser valorable, es un piloto, obviamente que tiene las limitaciones de ese ejercicio, pero es un buen indicador para algunas de las respuestas de las diputadas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Patricia. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias. Tiene que exponer el Ministerio de la Mujer todavía. Sí, diputada Yomas, tiene la palabra para que terminemos con la OIT. Sí, una consulta súper breve. ¿Por qué cuando mencionaron en un 25% que se considera que allí existe una discriminación, por qué es ese porcentaje el que se establece? ¿O cuál porcentaje? No sé, ¿cuál sería el marco? Es una muy buena pregunta porque cada país define su propio porcentaje. Como decía, en el caso de Suiza, 5% es un proxy para existencia de discriminación salarial. En el caso de España, justamente la brecha tiene que ser del 25%, tomando en cuenta la totalidad de todos los puestos de trabajo. Esto responde a una serie de consideraciones que son específicas a cada país. En Suecia bajan al 3%, entonces quiero decir, depende mucho de cada país. Pero en el caso justamente de Quebec, al que hacía referencia, hay esta obligación de crear una comisión de igualdad salarial. En el caso de Suiza, ellos ofrecen a las empresas softwares, algoritmos elaborados por el propio gobierno en base a años de diseño, de aplicación de forma piloto, experimental, de obtener el feedback de parte de las propias empresas que utilizaron el algoritmo para ver en qué medida los resultados obtenidos efectivamente les parecieron útiles y es realmente impresionante el porcentaje de empresas, porque las empresas que utilizan este algoritmo y que pueden constatar al utilizarlo que efectivamente hay una parte de la brecha en relación con algunos puestos de trabajo que es discriminatoria, no tienen la obligación por ley de corregirla, porque estas empresas utilizan el software de forma voluntaria. Sin embargo, si evidentemente los trabajadores de aquella empresa se enteran de que este algoritmo ha sido utilizado, ellos tienen el derecho de solicitar explicaciones y los resultados de ese ejercicio por parte de la empresa. Ahora, lo que sí me parece interesante es que independientemente del hecho de que no hay una obligación por ley de corregir las disparidades salariales discriminatorias en caso de que las haya, el 85% de las empresas que utilizaron este algoritmo y que lo aplicaron y que sí identificaron
discriminación salarial lo corrigieron. Hay toda una serie, o sea, los suizos son sumamente rigurosos en monitorear cuál es el impacto de las herramientas puestas a disposición para ver justamente cómo hacer más fácil la tarea a la empresa para facilitar el cumplimiento con la legislación. Y efectivamente también es una herramienta sumamente sencilla. Yo creo que la sencillez es fundamental. El tipo de datos requeridos para poder efectivamente aplicar el software es fundamental. El tiempo requerido. Y han estado reduciendo siempre más el tiempo necesario y esto ha actuado como un incentivo para las empresas a efectivamente utilizarlo y utilizarlo digamos, de forma muy, muy amplia. Ese es otro enfoque. A lo que voy es que no hay un modelo único o una receta única que tenga aplicación universal. Lo que hay es, está claro que el principio tiene que estar identificado, tiene que estar presente en la legislación. Está claro que tiene que ser igualmente claro el cómo vamos a evaluar, a comparar y asignar valor a los puestos de trabajo. Otra cuestión es el traspasar la carga de la prueba, porque esto además se convierte efectivamente en un ejercicio que se traduce también en una gestión mucho más eficaz y eficiente de los recursos humanos de una empresa, además. O sea, hay toda una serie digamos, de beneficios asociados a la promoción de la igualdad. Entonces, digamos, esos son algunos de los principios y después en cada país adquieren connotaciones y especificidades propias. Gracias. Muchas gracias, Manuela. Tienen la palabra las parlamentarias. ¿Alguna que quisiera complementar? Diputada Olivera. Sí, yo, Presidenta, muchas gracias. Es que también me había quedado dando vuelta lo del 25%, y qué bueno que la diputada Yoman lo tocó, porque si no se me habría pasado. La pregunta es respecto, por ejemplo, ahí a lo mejor podría ser gradual, según lo que ha dicho Manuela, uno puede desprender un poquito eso, de que quizás puede ser gradual, pero también es súper importante lo que dijo al principio, que tiene relación con la fiscalización. Y ahí mi pregunta es, por ejemplo, si esto pudiese ser gradual, y la otra pregunta es, ¿cada cuánto tiempo? Porque fiscalizar hay que hacerlo siempre. El control hay que mantenerlo siempre para poder ir evaluando. Pero ¿cada cuánto tiempo? Si ellas tienen algún estudio o análisis que se haya hecho, por ejemplo, en Sudamérica o en Latinoamérica, si es que existe, y cada cuánto tiempo es bueno esa gradualidad. O sea, de un 25% ir bajando a lo mejor hasta llegar, no sé, ojalá en algún momento a ese 3 o a esa brecha muy corta respecto de los países que están mucho más avanzados en este tema. Muchas gracias. Perdón. Sí, lo que pasa es que me acaba de llegar un mensaje de la subsecretaria que se tiene que ir a la Comisión Mixta de Monitoreo Telemático. Y nos tenemos que ir juntas, porque yo también tengo que ir a esa comisión. Así que, si les parece, les voy a dar la palabra a la subsecretaria para que pueda exponer rapidito, para que después podamos continuar con las dudas. ¿Subsecretaria? Gracias, Presidenta. Muchas gracias a todas las diputadas y también a la OIT. La verdad es que es muy interesante la exposición y también clarificar de muchos aspectos, porque como bien se ha señalado, y creo que en eso hay consenso, acá no hay una única forma de afrontar este desafío, y hay que encontrar el equilibrio en que sea aplicable, pero a la vez que tenga criterios objetivos que no queden en letra muerta. En ese sentido, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, compartimos 100% la idea matriz que hay detrás de los proyectos de la diputada. Sin duda la brecha salarial es un desafío en nuestro país no menor. Estamos en deuda también en mirarnos con otros países de la región, y sabemos que existe una brecha que tenemos que resolver,
Y en ese espíritu es cómo avanzamos, porque nosotros mirando los proyectos y también de lo que hemos estado investigando constantemente desde el Ministerio, nos preocupa que de los indicadores que tenemos oficiales de brecha, que nosotros normalmente miramos dos, que uno el dato del INE, que habla de una brecha alrededor del 28%, y por otro lado la de las superdepensiones, que estaría en torno al 13,2%, ¿cómo podemos de esa brecha, esa diferencia salarial, diferenciar de lo que es una discriminación por género, lo que es una discriminación, y lo que tiene que ver también con una realidad que también desde el Ministerio la trabajamos en distintos frentes y con distintas iniciativas, que es que la mujer está muchas veces, que esconde muchas cosas la brecha salarial, que es que la mujer está en sectores, industrias que son con salarios menores, que dentro de esa industria están en posiciones también que tienen menos salario, y así sucesivamente, que también son desafíos que tenemos que afrontar y que estamos trabajando desde que va desde la incorporación a niñas en ciencia, o industrias que son clave de la reactivación, mujeres en directorio, que también son parte de cuando uno mira la brecha del INE, es decir, este 28%, también está ahí eso, que nosotros le llamamos, y también la literatura a veces la nombra como una brecha salarial vertical, por decirlo así, es decir, que aglomera todo. Y nosotros en ese sentido creemos importante avanzar también en lo que es la brecha horizontal, es decir, cómo al considerar distintas variables y criterios objetivos del costo del trabajo, podemos identificar aquellas discriminaciones y cuando no existe un igual pago por un trabajo de igual valor. Y en ese espíritu, nuestros comentarios al proyecto, y brevemente porque lamentablemente nos tenemos que ir, pero lo primero es manifestar que existe total disposición del Ministerio a avanzar en definir conjuntamente, ya sea a través de una mesa de trabajo, porque creemos que acá hay muchos aspectos técnicos que hay que decidir antes de avanzar con una nueva legislación en esta materia, en que tenga el riesgo de caer en algo que sea parecido a lo que ya existe, que al final es bastante letra muerta en la práctica, no me quiero repetir, pero por los distintos motivos que ya se han expuesto. Entonces vemos que el desafío está en establecer un marco común mínimo en cuanto a los parámetros a considerar, porque por ejemplo nos pasa en mirar los boletines, lo comentamos acá con Camila, la asesora que me acompaña, hay un boletín que sí establece parámetros, pero después hay otro que establece diferencia salarial de un 20% de remuneración, lo cual genera la duda de un 20% dentro de una institución, de una organización, de un mismo nivel jerárquico, bajo qué parámetro y también sobre todo bajo qué metodología se estima la brecha salarial, porque ahí también hay distintas formas, por decirlo así, dentro de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, de distintos parámetros que se pueden tomar, desde, por ejemplo, considero un salario bruto o un salario líquido, considero, por ejemplo, bonos o distintos como otro tipo de remuneraciones que pueden estar asociadas, y eso sin duda cambia lo que entendemos por brecha. Y en ese espíritu desde el Ministerio, y ponemos a disposición también lo que hemos avanzado, hemos trabajado porque ya existe, por decirlo así, una forma que las empresas reporten brecha salarial, que a través de la CMF, las empresas todas las que son emisoras de valores, sí tienen que reportar en su memoria una brecha. Y lamentablemente hoy día la forma que está solicitado, que es reportar brecha salarial por nivel jerárquico, nos damos cuenta de los desafíos que tenemos en cuanto a definir una metodología y un avance en que las empresas puedan aplicar de la misma forma el cómo estiman la brecha salarial, porque uno ve, nosotros desde el Ministerio lo hemos hecho el ejercicio y hemos hecho unos reportes anuales en base a la memoria en que miramos este reporte de brecha salarial, y efectivamente uno ve distintas cosas que al final no hay una mala voluntad de la empresa, pero sí que algunas lo estiman de una forma, otras de otra, incluso nos pasaba que había unos que ponían valores negativos, otros positivos, otros porcentuales, y es ahí donde también vemos un espacio y que hemos trabajado nosotros de hacer una propuesta a la misma CMF de cómo, metodológica, de cómo delimitar de mejor forma. Entonces, dado que ya existe una especie de ejercicio, también lo ponemos a disposición a trabajarlo con la comisión de cómo establecer tanto elementos, criterios específicos
como también la fórmula, por decir así, de cómo se estime la brecha salarial, que sea objetiva y que sea la misma para todas las organizaciones. Eso por un lado, manifestar la disposición de trabajar los aspectos técnicos. También creemos importante el poder delimitar y definir niveles jerárquicos, porque eso permite una mayor comparabilidad, como lo vemos por ejemplo en Australia, que sí lo han hecho y ha resultado. Y también creemos interesante el espíritu de también el poder reportar información, poder, que la empresa haga el ejercicio, no solamente cuando existe una situación que se reporte, sino también que esté siempre esta información disponible, por lo que permite también tener un control y visibilizar también cuando están ocurriendo estas situaciones que sí sabemos que ocurren normalmente en la práctica. Y también nos parece importante revisar y considerar en la discusión los elementos y las ideas que tiene el proyecto que ya hay en discusión, que se encuentra en segundo trámite, que nosotros también lo estuvimos analizando y también recoge elementos que son interesantes de mirar. Ese proyecto está más avanzado, por lo tanto creemos importante recogerlo también y mirarlo en detención en esta discusión. Y por último, nosotros desde el Ministerio tenemos lo que es la norma 3262. La norma 3262 lo que busca es instalar un sistema de equidad de género en las organizaciones, que busca al final, mira distintos parámetros, le pone a la empresa objetivos, metas, y la verdad es que de las empresas que tienen la norma hemos recogido muy buenas prácticas en que ellas, yendo más allá de la legislación actual, sí han generado dentro de sus organizaciones comités para tratar la temática brecha salarial, reciben y trabajan y tienen una forma de auditarse internamente que un ejemplo es esa empresa de Slio, que se me viene a la mente, que estuvimos conversando con los gerentes, y la verdad es que en la medida que también ellos se involucran, generan desde la parte de arriba de la organización un interés y una supervisión constante, creemos que es muy importante, y también generar incentivos para que las empresas, aparte de la legislación, quieran avanzar en esa materia. Entonces, también creo importante poder escuchar la experiencia de empresas que ya lo hacen, como por iniciativa propia, ir más allá de la legislación, y también mirar si dentro de la misma norma, que esto es una certificación, un reconocimiento, pues se entrega el sello Iguala, se podrían dar un poco lo que preguntaba la diputada Sandón, en generar también un sello, un reconocimiento a empresas que tengan buenas prácticas y que se tomen en serio este tema y tengan los mecanismos y que sean también empresas y iniciativas que valgan la pena que otras empresas aprendan de ellas. Eso en términos generales. ¿Eso? No entendí si había terminado, ¿sí? No terminé, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias por alguna preguntita antes de que podamos despedir a la subsecretaria. Presidenta. Sí, diputada Cariola, tiene la palabra. Sí, Presidenta, lo que pasa es que bueno, no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema del que venimos tratando hace muchos años. Año tras año se da cuenta de las distintas evaluaciones que se hacen para determinar la brecha salarial, y nuestro país siempre está entre el 28 y el 30%, lo cual evidentemente no significa una diferencia sustantiva. Y a mí me parece, y quisiera preguntarle a la subsecretaria, si a propósito de la propuesta que ella hace de constituir una mesa de trabajo para ir determinando mecanismos que permitan avanzar en esta línea de establecer un mecanismo o un medio de evaluación no sexista de los empleos, que finalmente es lo que hay detrás de la propuesta. O sea, nosotros podemos hacer hoy día la modificación legal, y yo por lo menos tengo mucha convicción, después de la exposición de Manuela sobre todo, de que es fundamental poner este marco, de establecer que la igualdad salarial debe estar dada en función del valor del trabajo y no en función solo del mismo puesto de trabajo, que es lo que tenemos hoy día. Porque claro, hoy las mujeres tienen posibilidades de reclamar cuando consideran que tienen un puesto de trabajo que genera las mismas condiciones, que tiene las mismas condiciones o esfuerzos que un hombre
que un compañero de trabajo, y que hay diferencia salarial, pero sin embargo tiene que reclamarlo, no es algo que venga determinado por una definición previa. Entonces creo que en función de eso, la definición de el valor del trabajo como un elemento central para establecer el principio de igualdad salarial me parece que es muy importante. Pero en relación a lo mismo, yo quiero preguntarle al gobierno, en este caso a quienes la representan, que es la subsecretaria, es qué han hecho hasta ahora, al menos desde los 4 años que lleva el gobierno del presidente Piñera, para poder instalar esta recomendación del convenio 100 de la OIT que hemos adscrito como país y que a mí me parece que hasta ahora los esfuerzos por implementarlo, más allá de que haya mociones parlamentarias en tramitación, no han sido suficientes. Y recoger el guante, por tanto, de que si este proyecto se aprueba el día de hoy en general, yo quisiera proponer, Presidenta, que pudiéramos tener un plazo de hasta el día viernes para poder presentar las indicaciones sustitutivas y preguntarle al Ejecutivo su disposición y tiempos para dar inicio a una mesa de trabajo con la OIT, con ONU Mujeres, con esta comisión, para poder empezar a trabajar y establecer estos criterios mínimos que por lo demás no sería inventarlos desde cero, sino que más bien tomar las experiencias internacionales que aquí se han expuesto, para lo cual también podríamos pedirle a la biblioteca de la Cámara pudiera hacernos un estudio comparado para recoger en específico ya el mecanismo de bajada de lo que vamos a definir por la vía de esta legislación. Muchas gracias, diputada Cariola. Ofrezco la palabra a las parlamentarias. Ofrezco la palabra a la subsecretaria para que pueda responder la pregunta de la diputada Cariola. Gracias, Presidenta. Bueno, por un lado, yo creo que estamos todos en la misma página y no sé si quedó claro mi posición de la importancia de avanzar hacia igual valor, pero claro, yo creo que acá, y escuchando la IT también, no basta con cambiar la palabra o agregar eso a la legislación actual, si no definimos en sí qué es igual valor, porque igual valor también puede tener subjetividad, por decirlo así, y falta de aplicabilidad. Yo creo que al final eso es lo que todos queremos, que si vamos a avanzar en algo, tenga criterios objetivos, medibles también, porque al final si el costo de fiscalizar esto es tan alto y también lo que implican a las personas en los mecanismos, tampoco va a ocurrir como pasa hoy día en la legislación actual, que en la práctica se utilice. Al final nosotros lo que queremos es que aquellas mujeres que sienten esta discriminación, que sean capaces de acercarse a un sistema que primero no ponga en riesgo su trabajo, sean claros los criterios, no haya doble interpretación, no las deje al final en una situación de mayor vulnerabilidad, que sea expedito, que no sea costoso y que sea eficiente y que se use. Yo creo que al final, más que el objetivo de nosotros, y es lo que nos interesa avanzar, es cómo establecemos criterios que sean justos, que sean objetivos, pero que sean realistas en la práctica. Y el realismo va en que se puedan ser utilizados por las mujeres cuando sientan este tipo de discriminación. Y en cuanto a cómo hemos avanzado hasta el momento en el Ministerio en cuanto a esta lógica, bueno, por un lado nosotros en términos técnicos, metodológicos, lo que hemos hecho ha sido, en base un poco a la experiencia australiana, a la cual hemos mirado de cerca, desde el año pasado hemos generado un reporte que evidencia la brecha salarial comentaba, de las alrededor de 480 empresas emisoras de valores de Chile, en que hemos sistematizado la información, hemos mirado la metodología. A la CNF le hicimos propuestas, oficiamos para que las modificaciones de la norma 385 y 386 incluyan mejores parámetros, mejores criterios para que la información que reportan las empresas en su memoria sea comparable y también permita a nosotros como ministerio entender y tener un diagnóstico real, porque la verdad es que, como comentaba, con la brecha salarial que nos entrega el INE, nosotros vemos distintos tipos de desafíos, pero no necesariamente desafíos de igual valor. Entonces, lo primero ha sido, por un lado, cómo podemos contar con mejores datos, con mejores diagnósticos para conocer de verdad y cuantificar el problema real y establecer parámetros objetivos que les podamos pedir a las empresas para poder conocer la información de ellas y así poder tomar acciones.
Eso por un lado, y también por otro lado, muy importante, hemos trabajado codo a codo con empresas en sumarla al desafío de la norma. Hoy día hemos aumentado más del 50% el número de empresas que se están certificando la norma 3262, y nos parece súper importante avanzar paralelamente a lo que vaya a ser legislación en sumar a la empresa y en que esto no sea un poco como decía la OIT, en establecer la legislación, en conocer la brecha, pero que quede ahí. Nosotros necesitamos que las organizaciones crean en esto, que no sea un tema de recursos humanos, sino de su estrategia de negocio, que hagan planes, que cuenten con un diagnóstico, que se pongan metas, y que al final en ese espíritu lo pongan como uno de sus objetivos organizacionales. Y eso es lo que hemos trabajado en estos últimos 3 años, codo a codo, con los gremios también, de cómo nosotros instalamos en ellas este desafío y que lo crean de verdad, porque estamos convencidos que si no está ese convencimiento que esto es importante y que es una agenda no solo justa, pero también eficiente para las organizaciones, no sacamos nada con tener todo tipo de legislación que quede solamente ahí en papel y no en la práctica y no sea un objetivo fundamental de las organizaciones terminar y cerrar este tipo de discriminación, entre otras muchas que también afectan a las mujeres en el mercado laboral. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias. Presidenta. Sí, diputada. Le pregunté a la subsecretaria, entonces, ¿cuándo partía la mesa de trabajo? Porque esto es algo que en lo cual no se ha avanzado lo suficiente. Y a mí me parece que está la oportunidad de solicitar a la OIT apoyo para poder desarrollar este espacio de trabajo que nos permita utilizar la experiencia comparada, ya que es evidente que en esta comisión al menos hay voluntad mayoritaria de avanzar en las recomendaciones que ya se nos han hecho en relación a esta definición, que es obvio. No basta solo con determinar los marcos legales si los gobiernos no aplican la ley. Nosotros definimos la ley de aborto en 3 causales como ley de la República que establece un derecho, que establece una determinación y un espíritu, pero si no se aplica, la ley es letra muerta. Y los gobiernos tienen el deber de aplicar las determinaciones o los objetos y los espíritus de las leyes. Entonces, creo que evidentemente esa es más que una voluntad, es una obligación. Hoy día la ley no es lo suficientemente específica para poder determinar la obligación que el gobierno debe establecer en función de la igualdad salarial. Determinar el valor del trabajo como un elemento central obliga al gobierno a determinar el valor del trabajo y por tanto un mecanismo para ello. Esa es la gracia de esta definición. Por eso es que contar con el compromiso del Ministerio de la Mujer es fundamental y ojalá ponerle fecha a una mesa de trabajo, Presidenta, considerando que al menos nosotros estamos poniendo todos los esfuerzos porque este proyecto sea tramitado a la brevedad. Muchas gracias, diputada Cariola. Subsecretaria, ¿quisiera agregar algo? Sí, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, la mesa, a medida que haya consenso e interés y la verdad que nosotros traemos la idea, obviamente no vamos a imponer la mesa, pero no sé si quedó claro, pero de nuestra parte está todo el espíritu y cuando se pongan de acuerdo los asesores y se conforme el equipo de trabajo, está a la disposición a partir cuando sea. También señalar, y acá lo comentábamos con Camila también, que nosotros de todas formas hemos tenido una instancia y una mesa de trabajo que se nos puede comentar como parte del trabajo que hemos realizado en este tiempo en torno al desafío más que el desafío de la brecha salarial, el desafío de cómo llevarlo a la práctica, y hemos estado trabajando con el Ministerio de Trabajo, también con asesores de parlamentarios. Entonces hay un punto de partida y algo que partir, y de nuestra parte está toda la disposición de trabajar esta materia lo antes posible con sentido de urgencia. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias? ¿No? Entonces, secretaria, si puede tomar la votación general, por favor. Perfecto, Presidenta. Entonces, ponemos en votación general los proyectos refundidos sobre igualdad salarial que hemos estado señalando en la tabla. Diputada Cariola. A favor, Presidenta, y muy agradecida nuevamente de Manuela Tomei
de la OIT, del Ministerio de la Mujer. Qué bueno que esté esta disposición, al menos desde el Ministerio de la Mujer, es una responsabilidad, me parece, y creo que es muy importante que empecemos desde ya este trabajo. De todas maneras, como vamos a establecer un plazo para poder tener las indicaciones, en particular la nueva indicación sustitutiva, yo voy a solicitar, y si Manuela lo tiene bien, que la OIT pueda hacernos recomendaciones en relación a cómo hemos redactado una nueva indicación para el proyecto de ley, considerando que es necesario poder ajustarlo el máximo posible a las experiencias que ellos ya conocen. A favor, presidente, y muchas gracias nuevamente a todos quienes han aportado a esta iniciativa tan importante. Gracias, diputada. Doña Maya Fernández. A favor. Gracias, diputada. Doña Marcela Hernando. A favor. Gracias, diputada. Diputada Hoffman. Doña María José. A favor. Gracias. Gracias, diputada. Doña Erika Olivera. A favor, secretario. Gracias, diputada. Doña Jimena Sandón. A favor. Gracias. Doña Joana Pérez. A favor, secretario. Gracias. Doña Camila Rojas. No la escuchamos. A favor. Ahí sí. Gracias, diputada. Doña Patricia Rubio estaba hace un rato, no sé si está todavía por ahí. No, parece que no está. ¿Y presidenta? A favor. Gracias, presidenta. 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado en general, presidente. Muchas gracias, secretario. Entonces, por haberse... Presidente, disculpe, ¿van a establecer algún plazo de indicaciones? Sí, perdón, hasta el viernes, para que podamos votar el próximo lunes en particular. Perfecto. Hasta el 28 de mayo, de viernes 28 de mayo. Y lo ponemos en tabla el próximo lunes. Sí, por favor. Muchas gracias. Presidente. Quiero agradecer a las expositoras, a Manuela Tomé y a Patricia Roa, la subsecretaria de la Mujer, por habernos acompañado y por sus exposiciones, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.